Feliz Navidad. ¿Feliz Navidad? Es el título de nuestra reflexión de hoy. Les habla el pastor Magdiel Alanís Rangel. El Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 7 dice: Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Siempre que llega diciembre, el ánimo de la gente se transforma. Algo sucede en el ambiente. Y la razón es porque llega la Navidad. Para la gran mayoría, esta época es la más hermosa, porque la asocian con regalos, cenas, fiestas y convivencia familiar. Y una frase que continuamente se pronuncia es: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Eso suena muy lindo porque va con el ambiente. Pero, en realidad, ¿qué estamos expresando cuando decimos ¡Feliz Navidad? Para la gran mayoría es una simple frase hueca, vacía, una fórmula popular de cortesía, pero el verdadero significado trasciende el ámbito material. La palabra Navidad, según el diccionario de la Real Academia, viene del latín tardío nativitas atis, que significa nacimiento. La Navidad tiene que ver con un nacimiento, pero no cualquier nacimiento, sino el del Hijo de Dios, Jesucristo, aquel que ha trascendido la historia a tal punto que se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Jesucristo es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios enviado por el Padre para dar salvación al ser humano. Frente a Él, todo hombre y mujer tendrán que responder, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. No será posible evadirlo, ni mucho menos ignorarlo. Los relatos evangélicos nos muestran cómo han respondido personajes históricos ante el acontecimiento del nacimiento de Jesús. Analicemos la actuación del mesonero. El texto que enunciamos al inicio dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Debido al edicto de Augusto César, todo el mundo tenía que ir a su ciudad para ser empadronado. José y María tuvieron que viajar desde Nazaret, en la provincia de Galilea, a Belén, en la provincia de Judea, un trayecto que, según estudiosos de la Biblia, era de aproximadamente unos 128 kilómetros. No sabemos cuántos días les tomaría a José y a María hacer ese viaje, pero es posible que fueran con mucha calma, por la condición de embarazo de María. Tampoco podemos saber cuántos meses de embarazo tenía. Lo que el texto bíblico dice es que cuando estaban en Belén, se le cumplieron los días del alumbramiento y no había lugar donde alojarse. El mesonero estaba tan apurado atendiendo a los que habían llegado previamente que, cuando llegó este matrimonio en apuros, sencillamente les dijo que no había lugar para ellos. El texto dice que María dio a luz a su primogénito y lo puso en un pesebre. Esto nos hace pensar que fue a parar a un establo donde se resguardaba a los animales de los viajeros, ya fueran camellos, caballos o asnos. El pesebre es el comedero de los animales. Muchas veces la publicidad,
Las tarjetas navideñas y todo el ambiente en torno a la Navidad nos pintan un escenario muy romántico del pesebre de Belén. Pero algunos estudiosos dicen que el lugar donde nació Jesús fue una cueva. Otros dicen que fue un techo a las afueras de la aldea, y hay quienes dicen que al aire libre. A ciencia cierta no lo sabemos. Lo que sabemos es que fue el lugar donde estaban los animales de los viajeros. ¿Qué pasó con el mesonero? Pues quizá él estaba más interesado en hacer dinero y ocupado atendiendo a otros viajeros, que ignoró a José, a María y el niño Jesús. El estar ocupado en sus negocios le cegó y privó de recibir al Hijo de Dios. La actitud del mesonero es representativa de una gran mayoría de las personas. Están tan ocupadas en sus agendas, sus negocios, sus trabajos y compromisos personales que ignoran la gran noticia del nacimiento del Salvador de la humanidad, Jesucristo. No hay tiempo ni lugar en sus vidas para Cristo. En Navidad se llenan de alcohol, comida y baile para intentar llenar el vacío de su corazón. Pero encuentran que al día siguiente la realidad es peor, pues están más hundidos en su pozo de desesperación, soledad y pecado. Su vida personal y familiar es un desastre. Su trabajo, una rutina tediosa. Nada le satisface, porque le falta lo más importante de su vida, que es Jesucristo. Aquel que nació en un humilde pesebre y creció, enseñó el camino para llegar al Padre, murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y resucitó para ser Señor. Aquel que lo recibe y cree en Él será salvo. El que lo rechaza será condenado, dice el Evangelio de Jesús según San Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Amigo que me escuchas, ¿qué significa para ti la Navidad? ¿Es la oportunidad para esconderte en tus trabajos, negocios y agendas? ¿O es el tiempo de agradecer a Dios por haber enviado a su Hijo para salvarte de tus pecados? Déjame decirte, si Jesucristo no está en el interior de tu corazón, difícilmente podrás decir con gratitud y gozo, ¡Feliz Navidad! Piénsalo. Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.